Este es el problema número 5 del examen de ICFES del 2010. Lo primero para solucionar este problema que tiene selección múltiple es lo siguiente. Leemos el problema como tal y luego las afirmaciones. La idea es ubicar primero el tema del cual se está hablando. Un recipiente de 10 litros de capacidad contiene 0.5 moles de nitrógeno, 2,5 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Hasta esta parte vemos que tenemos un volumen determinado de 10 litros y tenemos tres diferentes valores de moles. Entonces vamos a llamar A, B y C. Esto no necesariamente lo tiene que hacer usted cuando esté solucionando el problema, pero es una buena manera para analizar. Entonces, estas son moles de nitrógeno, estas son las moles de hidrógeno y estas son las moles de oxígeno. De acuerdo con esto, es correcto afirmar que la presión A, presión total, entonces nos hablan de presión total, en la parte B presión parcial, en la parte C presión total de nuevo y en la parte D presión parcial. Por lo tanto, si nos están hablando de presión total y de presiones parciales y estamos hablando de gases, entonces este problema en particular es sobre gases ideales. Y como relaciona presión total con presión parcial, entonces se trata de un problema de las presiones parciales de Dalton. La ley de Dalton sobre las presiones parciales. Bien, entonces la primera recordación es que la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales. La presión parcial va a ser igual a la masa expresada en moles de la sustancia multiplicado por la constante universal de los gases por la temperatura y dividido esto sobre el volumen total del recipiente. Fijémonos que aquí tenemos el volumen del recipiente y nos están dando los valores de la masa. Nos falta un dato más, la relación entre la presión total y la presión parcial. También sabemos que la presión parcial del componente I va a ser igual a la fracción molar multiplicado por la presión total. Recordemos que la fracción molar de un componente está definida como las moles de ese componente dividido entre la suma de las moles de los gases presentes. En este caso sería la suma de las moles que se encuentran afichadas o que nos han dado acá. Ahora miremos las afirmaciones. En la parte A nos dice que la presión total en el recipiente depende únicamente de la presión parcial del hidrógeno. Entonces recordemos que la presión total, si la despejamos de esta formulita, la presión total será igual a la presión parcial de un componente determinado sobre su fracción. Pero además de eso tenemos que la presión total también va a depender de las demás presiones parciales, de la suma de todos. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta. En la parte B nos dice que la presión parcial del oxígeno es mayor a la presión parcial del hidrógeno. Esto no es cierto porque tenemos una masa superior de moles de hidrógeno a las moles del oxígeno. Entonces recordemos que la parte de atrás de la fórmula de presión parcial R por T sobre V va a ser constante para cada uno de los gases. Así que lo único que nos lo diferencia o que nos hace la diferencia en la presión parcial va a ser las moles. Por lo tanto, esta tampoco es cierta. En la parte C nos dice que la presión total
en el recipiente es igual a la suma de las presiones del nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Es exactamente esta fórmula. Esta es cierta. Veamos la última, que la presión parcial del nitrógeno es igual a la presión parcial del hidrógeno. Ya vimos en el caso anterior que no, porque depende de la fracción molar, en este caso el número de moles que hay, y entonces esta afirmación no es correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta de este punto es la C. Espero que te haya gustado cómo resolví este problema. Por favor, sigue mi canal y apóyame. Muchas gracias.